7 leprosos que nunca dijeron lo que ocurrió en Europa, brutal historia que aún perturba. En una noche oscura, en un pequeño pueblo perdido entre las nieves de Europa, 7 almas atormentadas caminaban entre las sombras, arrastrando sus cuerpos desfigurados por la lepra. Se decía que eran monstruos, criaturas de la oscuridad, pero había algo en sus ojos que revelaba un dolor profundo, un sufrimiento que nadie podía imaginar. Algunos afirmaban haber escuchado sus gritos, desgarradores y llenos de desesperación, resonando entre las paredes de un viejo monasterio, mientras otros juraban que los ecos de su pasado se mezclaban con el viento, llevando secretos que jamás fueron contados. Las leyendas hablaban de un pacto oscuro, un trato con seres de otro mundo que les otorgó la vida a cambio de su humanidad. Cada vez que la luna llena iluminaba la noche, ellos se reunían, ocultos, murmullos y lamentos llenaban el aire, un canto de dolor que helaba la sangre en las venas de quienes se atrevían a acercarse. La curiosidad de algunos jóvenes del pueblo se convirtió en un juego macabro, decidieron aventurarse a descubrir la verdad detrás de estas almas marcadas, desafiando el miedo que corría como fuego en sus corazones. De pronto, una noche, un grito desgarrador los despertó. Era un sonido tan intenso, tan puro, que les heló la sangre. Los jóvenes se miraron entre sí, sus ojos reflejaban terror. ¿Qué pasaba ahí afuera? Sin pensarlo, decidieron salir. La luna, brillante y aterradora, iluminaba el camino mientras el viento parecía susurrar advertencias. Uno de ellos, Lucas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tenía que averiguar qué era ese grito. Así se adentraron en la oscuridad, sus pasos titubeantes resonaban como un lamento en la penumbra. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese like en serio, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Al avanzar, Lucas se detuvo en seco. Delante de él, los 7 leprosos, con sus cuerpos cubiertos de vendajes y miradas vacías, aguardaban en un círculo. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. Nadie sabía qué esperar, el silencio se rompió con un susurro: estamos aquí, lo que pasó, se queda con nosotros. Al decir esto, un frío helado inundó el lugar, como si el mismo aire se tornara pesado por los secretos olvidados. ¿Qué horror habían presenciado? ¿Qué verdad se escondía en sus rostros desfigurados? La noche prometía más de lo que jamás podrían imaginar. ¿Estaban listos para descubrir lo que nunca debió ser revelado? El tiempo pareció detenerse en ese instante, como si el universo mismo aguardara la respuesta a la pregunta no formulada. Lucas sintió como su pecho se apretaba, como su aliento se hacía escaso. Miró a sus amigos, el miedo brillaba en sus ojos, pero la curiosidad los mantenía anclados al lugar. Justo cuando se disponían a retroceder, uno de los leprosos, el que parecía ser el mayor de todos, levantó la mano temblorosa y señaló hacia el viejo monasterio. Su voz, rasposa y llena de ecos, resonó en la penumbra: no temáis. La respuesta está en la sombra de lo que fuimos. El viento aulló como una bestia herida, arrastrando consigo un remolino de hojas muertas y secretos. Sin saber exactamente por qué, el grupo se dejó llevar, caminando lentamente hacia el monasterio que se erguía en la distancia como un titán desmoronado. El lugar tenía una atmósfera tan sombría que cualquier niño del pueblo hubiera dado la vuelta sin dudarlo, pero ellos eran jóvenes, la valentía a menudo se disfrazaba de locura. Al acercarse, las puertas del monasterio crujieron como si llevaran siglos cerradas. Lucas empujó con firmeza, y los muchachos entraron al oscuro pasillo. Papeles amarillentos cubrían las paredes, ilustraciones de rituales antiguos y nombres olvidados llenaban los rostros de aquellos que habían sido consagrados en sus plegarias. La sensación de ser observados creció con cada paso. Un frío intenso se incrustó en sus huesos. De repente, un susurro se filtró entre las piedras desgastadas: ¿por qué regresan? La oscuridad no es un juego. María, una de las chicas del grupo, sintió una punzada de angustia. ¿Qué hicieron los leprosos? ¿Por qué la luna llena les da poder?, preguntó, su voz temblaba. El leproso mayor apareció ante ellos, su boca se movió, mas no pronunció palabra. En cambio, el aire se tornó denso, como si algo estuviera por romperse sin previo aviso.
una sombra emergió de las profundidades del monasterio. Era una figura alta y difusa, con ojos que ardían en la oscuridad. La sombra parecía alimentarse del miedo en el aire, un ser que nacía del mismo horror que había atrapado a los leprosos en aquellas tierras heladas. ¿Queréis saber nuestro destino? Lo que ocurrió aquí es más que una historia, dijo, su voz resonando como un eco en la caverna de la desesperación. Los jóvenes retrocedieron, pero Lucas, en una mezcla de miedo y determinación, avanzó un paso. Dinos. ¿Qué pactaron? Este es el momento de la verdad. La figura rió, un sonido desgarrador que retumbó por el pasillo. La verdad no se entrega gratuitamente. Hay un precio que no están dispuestos a pagar. Nunca lo estarán antes de que alguien pudiera reaccionar. La atmósfera se oscureció aún más, rayos de luz lunar irrumpieron a través de las ventanas rotas, iluminando pequeños trozos de lo que parecía ser un altar, cubierto de símbolos extraños y objetos olvidados. El terror se convertía en un compañero constante, mientras el latido de sus corazones resonaba en sus pechos, entendieron que estaban a punto de cruzar una frontera de la que no habría retorno. El leproso que había hablado antes dio un paso adelante, su rostro ahora mostrando un terror palpable. Si atravesáis esta puerta, no habrá vuelta atrás. Los secretos guardados por generaciones son vuestros, y la sangre clamará por ser escuchada. Los jóvenes se miraron, cada uno lidiando con la desesperación y la ansia de saber. ¿Estaban realmente listos para lo que se avecinaba? ¿Valdría la pena descubrir la verdad, incluso si la oscuridad los reclamaba? La luna, testigo silente de su decisión, brillaba sobre ellos, como presagiando lo inevitable. En ese instante, la sombra se abalanzó hacia Lucas, y un frío helado le recorrió el cuerpo. Tu sangre es la clave, niño, susurró. ¿Serás el mensajero de la verdad o el guardián de la oscuridad? En aquel momento, el destino de cada uno de ellos pendía de un hilo. Tirarían de él y se enfrentarían a lo desconocido, o retrocederían al mundo que conocían, dejando atrás un secreto que podría cambiarlo. ¿Todo para siempre? La sombra se deslizó más cerca de Lucas, y él sintió como sus músculos se tensaban, como si una fuerza invisible intentara inmovilizarlo. Derrotado por el miedo, el joven quedó paralizado mientras las palabras de la entidad resonaban en su mente. Tu sangre la clave, repetía una y otra vez, como un mantra inquietante. Los demás comenzaron a retroceder, sus rostros pálidos reflejaban el terror que se había apoderado de la sala. Fue María quien finalmente rompió el silencio. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con eso? La sombra pareció alimentarse de su angustia, deformándose y contorsionándose con cada latido apremiante. Cada respuesta trae consigo consecuencias, respondió, su voz transformándose en un susurro resonante que chillaba en sus oídos. Aquellos que cruzan el umbral nunca regresan iguales. El pacto fue sellado con sangre. Sin pensarlo, Lucas dio un paso hacia la figura, incapaz de contener el torrente de preguntas que invadían su mente. Dinos qué tienes que ver con ellos. ¿Qué significa este lugar? La figura se detuvo, como si la determinación del chico hubiera generado un eco. ¿Quieres saberlo? ¿Estás dispuesto a perderse para encontrar quién eres realmente? Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Lucas. Se dio cuenta de que no estaba solo en la lucha interna, sus amigos luchaban con sus propios miedos. Clara, la más valiente del grupo, tomó aire, decidida. No podemos quedarnos aquí parados. Necesitamos entender. Entonces, acércate, dijo la sombra, señalando la mesa de altar. Vean estos objetos, los guardianes de lo que verdaderamente son. Desde el primer grito de guerra hasta el último suspiro, todo tiene un final que espera ser escrito. La luna, alta en el cielo, absorbió los resplandores de su luz y, de un impulso, Clara se acercó al altar. Al tocar un pequeño objeto, un anillo desgastado, una niebla gris como la ceniza comenzó a llenarse en la habitación, creando visiones distorsionadas. Los gemidos de los leprosos resonaban en su mente, voces de dolor, rencor y una súplica interminable. No. Retírate. Eso no es vuestro. Exclamó uno de los leprosos con un grito desgarrador. ¿Qué están tratando de decirnos? ¿Por qué están atrapados aquí? Preguntó Lucas, impotente frente a la escena surrealista. La sombra se rió con deleite, una risa que helaba la sangre. Las respuestas provienen de la misma fuente que los encadena. La historia que buscan no ofrece libertad, solo un destino irreversible. El pánico se apoderó del grupo.
Cada uno se debatía entre el deseo de saber y la terrorífica posibilidad de lo que podría significar. Las sombras parecían cobrar vida, danzando con ansia, haciendo eco de aquel relato olvidado que los había llevado hasta ahí. Entonces, un grito agudo resonó por el monasterio, y la figura replicó en un tono oscuro: el sacrificio es la esencia de la revelación. ¿Quién dará lo que se requiere? Lucas sintió que su corazón palpitaba con fuerza, advirtiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Las miradas se entrelazaron, como si cada uno, en su interior, supiera que el tiempo se agotaba, el frío del lugar aumentaba, y, por un instante, Lucas se sintió dividido, como si su propia existencia estuviera en juego. Mientras el eco de las advertencias de los leprosos seguía resonando en el aire, tomó la mano de María y levantó la mirada hacia la sombra. «Estamos listos. Si es necesario hacer un sacrificio, lo haremos juntos». Al pronunciar esas palabras, un temblor recorrió el suelo y la sombra sonrió, mostrando unos dientes afilados como navajas. «Entonces, que así sea, el viaje hacia la verdad ha comenzado, y nadie queda libre del peso que cargarán». Mientras el aire se espesaba y la oscuridad se cernía sobre ellos, una luz efímera apareció en el fondo del salón, un camino iluminado hacia lo desconocido. Sin tiempo que perder, los jóvenes se dieron la vuelta, listos para seguir lo que pareciera ser su última oportunidad de escapar. Pero antes de que cruzaran el umbral, una voz resonó del más allá: «El sacrificio es un puente, y cada puente tiene un final inesperado». La pregunta ardía en sus cabezas: ¿qué tendrían que sacrificar para descubrir la verdad? ¿Cuánto estaban dispuestos a perder en esta búsqueda oscura? La luz tenue frente a ellos se convirtió en un faro del miedo y la curiosidad, un camino hacia lo desconocido que parecía vibrar con una energía oscura. Cada paso que daban hacia la luminosidad era como caminar sobre un hilo que se tensaba más y más, con cada palabra susurrada de la sombra pulsando en sus oídos. «¿Estás seguro de esto, Lucas?», preguntó María, su voz temblando mientras su mano buscaba un agarre en el brazo del chico. «Lo que venga no será fácil». La sombra dejó escapar una risa glifel que resonaba en las paredes, como si se regocijara en sus dudas. «La debilidad es un lujo, pequeños. Este camino se forja con sangre y dolor, y los que retroceden no encuentran sus respuestas». Clara, impetuosa, empujó a Lucas suavemente hacia adelante. «No podemos retroceder. Nuestras respuestas están aquí». Ella sabía que enfrentarse a lo desconocido era aterrador, pero la promesa de conocer la verdad las mantenía a todos en marcha. La luz se expandió, revelando un pasillo largo y angosto adornado con imágenes grotescas. La primera de ellas mostraba escenas de guerra, sangre y fuego, desgarradores lamentos reflejados en los ojos de quienes habían vivido esos momentos. Cada cuadro parecía contar una historia de traición y desesperación, y el aire se volvía más pesado a cada paso que daban. «¿Qué es este lugar?», murmuró Lucas. Cada palabra que salía de su boca parecía un eco, rebotando en las paredes y volviendo a él, como si la propia estructura estuviera escuchando. «Este es el umbral», respondió la sombra, ahora más cercana. «Aquí, las historias se entrelazan con las almas que no han logrado descansar. Estas son las memorias de aquellos que pagaron un precio que tú aún no comprendes». Al llegar al final del pasillo, se encontraron ante una puerta de madera, robusta y antigua, adornada con símbolos que parecían moverse con vida propia. Ceder a la inquietante atracción del portal era una tentación devastadora. «¿Eso es lo que se requiere, abrir la puerta?», preguntó Clara, el ardor en su voz tangible. La figura asintió lentamente. «Pero», añadió con un tono sombrío, «cada puerta se abre solo si hay algo que dejar atrás». «¿Qué sacrificarán para cruzar? ¿Se atreverán a dejar a uno de su grupo, o perder a alguien por siempre?». El silencio lleno de terror se instaló entre ellos. Ninguno podía permanecer indiferente a la posibilidad de traicionar a otro. Lucas sintió como la presión sobre su pecho aumentaba, el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «¿Qué significa eso?», murmuró, sintiéndose cada vez más impotente frente a una elección que los amenazaba con desintegrar su amistad. «Tu sangre», resonó la sombra con un eco que reverberaba incluso en sus huesos. «Es una llave que abre más que solo puertas». Un escalofrío recorrió la columna de Lucas, la revelación de la sombra no era nada menos que aterradora. Las manos de María y Clara se apretaron entre sí, cada una comprendiendo el carácter oscuro del sacrificio que exigía el viaje. «¿Están listos para afrontar el horror que reside en su propia alma?», preguntó la sombra, burlona, disfrutando de su miedo.
Mientras tanto, la puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando un destello que hacía brillar sus rostros de angustia, tensos, se miraron entre sí, comprendiendo por un instante que su unidad jamás volvería a ser la misma, sin importar la decisión que tomaran. Lo haremos juntos, pronunció Lucas, casi como una súplica. Pero sería suficiente juntos, ante una decisión que podría costarles el futuro, la oscuridad más allá de la puerta los llamaba, un sacrificio todavía incierto les esperaba tras la línea que estaban a punto de cruzar. Sin embargo, un cuestionamiento eterno les rondaba, podrían encontrar la verdad sin perderse a sí mismos en el intento. Justo cuando todos estaban a punto de ingresar, la sombra soltó una sonrisa torcida, revelando que primero debían enfrentar su mayor temor. Antes de cruzar, deben mirarse en el espejo de sus almas. Solo así se decidirán si el sacrificio vale el precio. Así, las luces del pasillo comenzaron a girar, envolviéndolos en nubladas visiones de sus pasados, mostrándoles la verdad que negaban. Estaban listos para el horror que se revelaría, o se resistirían y permitirían que las sombras consumieran su esencia. La luz se tornó en un torbellino de recuerdos, un caleidoscopio oscuro que comenzó a devorar sus corazones. Uno a uno, los rostros de sus seres queridos comenzaron a aparecer en las visiones distorsionadas. Lucas vio a su hermana, riendo en un verano lejano. Su risa se tornó en un eco desgarrador, como un susurro de advertencia que lo hizo sentir culpable por cada momento perdido. «¡Lucas!», gritó María, sus ojos abiertos como platos al mirar cómo la imagen de su madre se desvanecía ante ella. «No dejes que esto te consuma». Pero era demasiado tarde. La sombra había comenzado a reírse, y su voz resonaba como un trueno en el pasillo. «¿Creen que puedo tomar sus recuerdos y hacerlos pedazos? No, mis pequeños, solo los revelo. Ustedes mismos son quienes tienen el poder de destruir lo que más aman». El aire se volvió denso, cada latido de sus corazones resonando en sus oídos mientras una sensación de traición comenzaba a germinar entre ellos. Clara se abrazó a sí misma, temblando. «No quiero ver más», murmuró. Pero la sombra continuaba. «¿Y si esas memorias son lo que los atan a esta realidad?», preguntó con desdén. «Abandonen su pasado, y el futuro se abrirá ante ustedes como un campo de posibilidades». Lucas sintió que la desesperación lo consumía. A pesar de lo oscuro que era el lugar, no podía dejar que su grupo se desmoronara. «No podemos permitir que los recuerdos nos dominen», dijo de forma temblorosa. «Ellos son nuestra historia, pero no nuestro destino». «Pero», exclamó María, sus ojos brillando con una mezcla de temor y determinación, «no podemos dejar que se apoderen de nosotros». La sombra, divertida, observó el intercambio. «¿Ves? Ya están perdiendo su unidad. Uno de ustedes tiene miedo, otro duda y esto solo es el principio». Lucas sintió como el nudo en su garganta se intensificaba, las palabras causándole dolor. Había verdad en los temores que la sombra había desatado, pero no podía dejar que sus miedos los separaran. «Si no podemos atravesar este espejo juntos, quizás no merezcamos el futuro», afirmó, su voz creciendo en fuerza mientras la luz giraba frenética, las imágenes se tornaban más vívidas, mostrando los momentos más oscuros de sus vidas. El llanto de un amigo perdido, la traición de alguien en quien confiaron, el silencio tras una discusión que nunca debió haber ocurrido. Lucas sintió que cada imagen era un cuchillo en su pecho, apuñalando amistades que parecían seguras. ¿Qué sacrificarán por seguir adelante? Tal vez no su sangre, pero sí sus secretos, musitó la sombra, como si pudiera leer sus pensamientos. Fue entonces cuando Clara, con voz cortada, se volvió hacia sus amigos. «Hay algo que nunca les he contado». El aire se volvió enrarecido. Allí, en la penumbra, la confesión de Clara pesó como una roca entre ellos. «Prometí no compartirlo jamás, pero la noche que perdimos a Miguel yo sabía. Sabía lo que iba a suceder, y no hice nada». Un escalofrío de shock recorrió a Lucas y María. Aquella confesión era una traición inesperada, una piedra en el camino hacia la libertad. La sombra sonrió, disfrutando el caos que comenzaba a formarse entre sus corazones. «¿Ves? Este es el verdadero sacrificio. Lo que guardan en su pecho puede arrastrarlos a un abismo, o hacerlos volar. Pregúntense, ¿están listos para el siguiente paso?». La pregunta quedó flotando en el aire y, a medida que la verdad comenzaba a consumirlos, el grupo se miró, buscando respuestas en los ojos de los demás, sintiendo la presión del secreto en sus almas. La conexión que los mantenía fuertes comenzaba a romperse, y la sombra, con su risa burlona, aguardaba su elección.
¿Serán un bando más fuerte que el dolor, o cederán ante la sombra dentro de ustedes? La elección está en sus manos antes de que se cierre esta puerta. Lucas, aún más decidido, inhaló profundamente. Estamos juntos, Clara. Pero cada uno debe enfrentar su sombra. Solo entonces atravesaremos esta puerta. Mientras sus manos se entrelazaban, la sombra observó con interés, los ojos brillando de anticipación. Verdadero sacrificio puede ser el más inesperado. ¿Qué más perderán antes de encontrar la libertad? Con el tiempo corriendo, el espejo de sus almas brilló, esperando que fueran lo suficientemente valientes para cruzar y enfrentar las verdades ocultas antes de que la oscuridad consumiera su esencia por completo. ¿Qué secretos surgirían a la superficie y qué se llevaría consigo la sombra en este viaje? ¿Podrían encontrar la fortaleza para avanzar o se dejarían consumir por lo que había sido? La espera por descubrirlo era abrumadora. La tensión se sentía en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Lucas, María y Clara se miraban fijamente, cada uno atrapado en su propia tormenta de emociones. La sombra sonreía, su risa resonando en el pasillo, burlándose de su agónica lucha interna. ¿Están listos para conocer el verdadero horror de su pasado?, preguntó, su voz como un susurro que helaba la sangre. Esto no es solo una decisión personal, interrumpió María, su voz quebrada pero firme. Lo que Clara ha compartido nos afecta a todos. No podemos permitir que esto divida al grupo. Clara temblaba. No quería que lo supieran, no sabía cómo reaccionarían. La culpa me ha estado consumiendo. El terror reflejado en sus ojos parecía ser más la sombra que la misma noche que los rodeaba. La sombra se movió, aproximándose de manera amenazante. ¿Y qué hay de sus secretos, María? ¿Qué ocultas que podría ser igual de devastador? Todos tienen algo que esconder, algo que, si se revela, podría destruir su lazo. María sintió un escalofrío bajar por su espalda, una ola de pánico repentino. Pero sabía que no podía ceder. Tomó aire y dijo, no soy la única que guarda secretos, y no permitiremos que te alimentes de nuestros miedos. Debemos enfrentar todo esto juntos. Al escuchar esa declaración, la sombra se detuvo, como si una chispa de reconocimiento cruzara su oscuro ser. ¿Unidos hasta el final? Interesante, murmuró. Pero las promesas se rompen fácilmente en la oscuridad. Lucas sintió como el aire se cortaba. Miró a sus amigos, la incertidumbre reflejada en sus rostros. Lo que sucedió con Miguel es parte de nuestro pasado, y aunque Clara no pudo actuar, aquí estamos ahora, y eso es lo que importa. No dejaremos que la culpa nos consuma. ¿Realmente creen que el futuro se construye sobre cimientos de secretos? Rió la sombra. ¿No comprenden que lo que tienen oculto puede ser el principio de su final? Un silencio pesado se apoderó de la habitación, como si el mismo aire estuviera escuchando. Podemos enfrentarlo, no solo por nosotros, sino por él, dijo María, una chispa de determinación en su mirada. Él merece que enfrentemos la verdad. Y si yo revelo mi secreto, ustedes deben ser honestos sobre lo que ocultaron, dijo Clara, su voz resonando con una mezcla de miedo y resolución. Lucas asintió, entendiendo que lo que se necesitaba era valentía. No solo de ellos tres, sino del grupo entero. Así que, ¿quién da el primer paso?, retó la sombra, una burla oculta tras su pregunta. Al final, esta oscuridad puede convertirlos en lo que temen o liberarlos. Lucas sintió que el ambiente se volvía más espeso, como si el mismo espacio quisiera tragarlos. Pero, al mirar a Clara y María, comprendió que esa era su única oportunidad. Lo hago yo, dijo, su voz firme. Lo que ocurrió esa noche yo no estaba ahí, pero fui parte de ello, de alguna forma. Las decisiones que tomé, la forma en que los dejé solos. Y con cada decisión, sentí que un trozo de mí se perdía. La sombra se inclinó, excitada. ¿Es eso todo? ¿Acaso no hay más que contar? Dime más, Lucas, lo estoy disfrutando. Pero antes que pudiera hablar más, Clara tomó la mano de Lucas y la de María. No. No dejaremos que esto sea solo un juego. Nuestras historias juntas pueden ser lo que nos libre. La luz titiló a su alrededor, y una onda de energía les atravesó, uniendo sus manos en un pacto silencioso. Ustedes tres creen que una conexión puede cambiarlo todo. La sombra se burló de nuevo, pero algo en su voz se sintió menos amenazador. Cada revelación es un paso, pero también un peligro. No se dejen engañar.
¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar el abismo de sus secretos más oscuros? ¿Y qué pasaría si la sombra les ofrecía algo que nunca imaginaron? La oscuridad comenzó a moverse, alrededor de ellos, como un torrente. Pero la verdad siempre tiene una manera de abrirse paso y tal vez lo que descubrieran no solo los liberaría de la sombra, sino que también cambiaría cómo verían su propio reflejo en el espejo de sus corazones. La pregunta seguía. Flotando, ¿qué realidades se enfrentarían al desenterrar sus oscuros secretos? Mientras la incertidumbre envolvía sus corazones, el camino hacia la verdad se hacía cada vez más incierto. La oscuridad se espesaba, sus formas tomando vida, susurrando entre sí mientras la tensión crecía. Lucas, María y Clara se sintieron absorbidos por una sensación de fatalismo. No podemos seguir así, murmuró Clara, su voz temblando. Si no hablamos, no habrá manera de superar esto. ¿Qué tiene que contar Clara? Rió la sombra, una burla que resonó como un eco lejano. La verdad es solo un susurro en la tormenta. ¿Pueden realmente enfrentar lo que esas palabras traerán? Tal vez no lo sabemos, pero vamos a dejar que nos controle, dijo María, su mirada potente y decidida, como un faro en medio de la oscuridad. Decidida a tener el coraje que le faltaba en el pasado, añadió, nosotros seremos quienes decidamos el final de esta historia. La sombra, sorprendida, se quedó en silencio por un instante. La presión del momento creció, y cada segundo se sentía como un minuto. Lucas inhaló profundamente, decidido a romper el ciclo. Voy a empezar, dijo, aunque su voz temblaba. La noche en que Miguel se detuvo, sintiendo que las palabras presionaban su garganta. No pude actuar, y eso me persigue. Como si hubiera abandonado una parte de él. Eso no es suficiente, se burló la sombra. Se necesita más para hacer temblar los cimientos de la oscuridad. El corazón de Lucas latía ferozmente, sus manos comenzaron a sudar. Tuvo problemas, todos nosotros lo supimos, y creía que lo llamaría. No lo hice, y luego lo perdí. Se sintió vacío, como si el aire en la habitación se congelara. Una lágrima mojó su mejilla, añadiendo peso a su confesión. María apretó su mano, su presencia un ancla en medio de la tormenta. Y yo lo dejé solo también, agregó, con la voz quebrada por el dolor. Pensé que podría ayudarlo si sabía que estaba ahí para él. Pero me detuve. Sufrí en silencio. La sombra se sacudió, como excitada ante la revelación. Esto empieza a volverse interesante, ¿verdad? Pero sus confesiones son solo parte de una obra mayor. No están ni cerca de ser lo suficientemente valientes. ¿Qué más deseas que hagamos? Clara gritó, el pánico filtrándose en sus palabras. Estamos aquí, expuestos. Dínoslo. La oscuridad quiere más, siempre quiere más. Replicó la sombra, su voz un murmullo que giraba como un torbellino. ¿Qué tal si revelo quién fue la última persona en ver a Miguel vivo? Todo estuvo grabado y aún así, alguien lo mantuvo guardado. Eso es lo que quiero. Un escalofrío recorrió la espalda de cada uno. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No puede ser, murmuró, mientras sus ojos se expandían en incredulidad. No puede ser. ¿Sabrían a quién referirse? Una pieza fundamental que se deslizó como la arena entre sus dedos. ¿Y si no supieron toda la verdad? ¡Ay, el dolor que guardan en sus corazones! La realidad se abalanzaba sobre ellos como un tsunami de emociones. La sombra parecía alimentarse de su miedo y angustia, intensificando cada latido que se convertía en un eco en la sala. Clara, con su voz temblando, se volvió hacia sus amigos. No puedo permitir que esto nos consuma. ¿Todos saben a quién se refiere? ¿Es posible que uno de nosotros? La pregunta flotaba en el aire, llena de un terror palpable. ¿No es eso intrigante?, musitó la sombra, sonando satisfecha, como si hubiera tejido un hilo de tensión más entre ellos. Piénsenlo, el tiempo está corriendo. Revelar la verdad no solo quitará la carga, también puede revelarte el verdadero horror que se esconde en cada rincón. ¿Listos para perderlo todo, amigos? Las palabras de la sombra resonaron, un eco terrorífico que les hizo sentir que el suelo se deslizaba de debajo de ellos. El futuro se oscurecía. Clara, María y Lucas se miraron, el peso de la revelación a punto de caer sobre ellos. ¿Acaso uno de ellos guardaba más secretos que el resto? La incertidumbre y el miedo comenzaron a transformarse en un fuego que ardía en sus entrañas. El abismo de la verdad los llamaba, pero, ¿qué sacrificarían en su búsqueda?
La sombra sonreía, y dentro de la oscuridad, un nuevo misterio amenazaba con desatarse. ¿Estaban listos para lo que vendría a continuación? ¿O la luz que buscaban resultaría ser un espejismo más en esta tormenta sin fin? El siguiente paso podría ser el más devastador de todos. La sombra parecía extenderse, como si la oscuridad misma tomara forma y empujara las paredes, cerrándolos cada vez más. Clara, su corazón en un puño, sintió que la bruma del miedo comenzaba a sofocarla. ¿Y si lo que dice se cumple?, preguntó al aire, su voz temblorosa en la penumbra. ¿Y si uno de nosotros, de verdad, tiene algo que ocultar? María, que había retrocedido un paso, defendió su espacio con los brazos cruzados. Eso es absurdo. Siempre hemos sido sinceros entre nosotros. Todo lo que compartimos ha sido real. Sin embargo, la duda se posaba en sus ojos como un ladrón silencioso. ¿Real? La sombra rió suavemente, un sonido seco y distante que resonó en el fondo de sus mentes. Vamos. Todo individuo guarda un secreto, un rincón oscuro. ¿Creen realmente que son diferentes? Lucas, sin aliento, sintió que la realidad se tambaleaba. Recordó las noches en que Miguel solía hablar de sueños rotos y de ciclos que jamás se cerrarían. No me importa quién lo vio por última vez, lo que importa es el remordimiento que tenemos. Es no haber sido lo suficientemente valientes, musitó, mirando hacia el suelo con rabia contenida. ¿Valientes? ¿Valientes para qué? La sombra se adelanta, su forma cambiando, acercándose lentamente a ellos. ¿Valientes para abrirse de verdad? Van a necesitar más que palabras. Necesitan arrojar luz donde más duele. María sintió que su pecho se oprimía. Déjanos en paz, gritó, aunque no estaba segura si estaba hablando con la sombra o consigo misma. ¿Y si les dijera que el secreto sobre Miguel podría estar vinculado a la última llamada que recibió? La sombra intentó, como un cazador que mira a su presa. Esa llamada les quemará la piel al oírla. Clara cubrió su boca con la mano, alarmada, sus ojos reflejaban una mezcla de terror y angustia. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes quién fue? Dilo. Allí está el dilema. La sombra se inclinó hacia ellos, su voz convertida en un susurro que parecía deslizarse por sus cuerpos hasta hacerles temblar. Es uno de ustedes. Uno de los tres estuvo involucrado. La pregunta es, ¿quién de ustedes es un traidor? Un silencio asfixiante cubrió el espacio. La tensión se convirtió en un hilo tenso a punto de romperse. Clara se llevó la mano a la cabeza como si intentara absorber la magnitud de la revelación. Nunca jamás mencionaríamos algo así. Pero claro que sí. Todos tienen una historia que contar, ¿no es así? La sombra sonrió, un brillo peligroso en sus ojos oscuros. Piensen bien. Se acerca la hora de tomar decisiones. ¿Realmente se conocen entre sí? Conocen la historia de los otros. María respiró hondo, el aire le sabía a hierro. No. Esto no puede estar pasando. No puede ser cierto. ¿Y si uno de nosotros realmente lo hizo, lo dejó morir? Lucas murmuró, aún incrédulo ante la posibilidad. Su voz se desdibujaba en el aire, copando su ser de un asombro que le quemaba las venas. De repente, la habitación pareció vibrar con una energía oscura, resonando los latidos de sus corazones desbordados. Clamaron ante el horror de la verdad insidiosa. Clara, con lágrimas en los ojos, miró a María y a Lucas en busca de respuestas. Pero que tenemos que perder al contarlo todo. La sombra se estremeció de placer, disfrutando la angustia que crecía entre ellos. El tiempo se agota, queridos. ¿Están listos para aceptar lo que cada uno ha ocultado? Porque de lo contrario, la verdad será la que los consuma a todos. Un sacrificado siempre paga el precio por la mentira. No, gritaron Clara y María al unísono. Pero en ese instante, un agudo sonido irrumpió en el aire, un teléfono vibrando en el bolsillo de Clara se convirtió en una resonancia desesperada. ¿Quién podría estar llamando ahora? Lucas no podía comprender la ironía del momento, mientras sus pies parecían estar pegados al suelo. Clara sacó el dispositivo, y su rostro se tornó pálido al leer el nombre en la pantalla. Tienes que contestar, Clara, murmuró María, un leve temblor en su voz. La sombra observó, su sonrisa ensanchándose, disfrutando del espectáculo que se desarrollaba. Es el momento. Es hora de que reveles la verdad, querida.
¿O de que guardes el secreto por siempre? Todos quedaron atrapados en la encrucijada de su destino. ¿Qué contestará Clara? La sombra brillaba con expectación, mientras la tensión se cerraba como un nudo en el estómago de cada uno. El juego acababa de empezar, y el silencio que siguió era más ruidoso que cualquier grito. Clara sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Estaba atrapada entre la sombra y el destino que la llamaba desde el otro lado de la línea. La pantalla del celular relampagueaba como un faro en la tormenta, iluminando su rostro pálido y el desconcierto en sus ojos. «¿Por qué no lo apagas?», insistió Lucas, la urgencia haciéndose eco en su voz. «No tienes que hacer esto». «No puedo», murmuró Clara, sintiendo que algo se quebraba dentro de ella. Alguien del otro lado de esa llamada albergaba respuestas que tal vez no estaba lista para escuchar. Pero la sombra se deslizaba más cerca, ahogando su voluntad y sus pensamientos. «Contesta. O no tendrás la oportunidad de hacerlo de nuevo», susurró la sombra, su aliento helado recorriendo el cuello de Clara. Con un temblor irrefrenable, Clara deslizó el dedo sobre la pantalla, y la llamada se conectó. Un silencio opresivo invadió la habitación. Las miradas de María y Lucas se mezclaron en un mar de incertidumbre. La sombra se acomodó, disfrutando del caos que había sembrado. «Hola», dijo Clara, su voz apenas un susurro. ¿Quién habla? La voz al otro lado era familiar, pero como un eco lejano de un pasado que había enterrado. «Clara, soy yo, Miguel». Un grito reprimido se detuvo en su garganta. Era imposible. Miguel estaba muerto. La sombra fue testigo de su revuelo interno, avivando su ansiedad. ¿Cómo puedes estar aquí?». Forzó a escapar cada palabra, mientras la incredulidad comenzó a abrirse paso. Su mente oscilaba entre la esperanza y el terror. «Debes escucharlo». «Hay cosas que no sabes», Miguel prosiguió, su tono alterado. «No estoy muerto de la forma que crees». Los ojos de Clara se agrandaron, llenándose de un espejismo de esperanza. «No puede ser, dímelo. ¿Qué pasó realmente?». «Te he estado buscando. Te llamé antes de todo. Hay secretos, Clara. Cosas que no se dijeron. Pero ahora debemos ser valientes. La verdad está contigo», y con ellos, su voz se volvió un susurro, apenas audible a través del teléfono. «¿Con ellos?», preguntó, el corazón latiendo más fuerte. Lucas y María la miraban con férrea anticipación. «Sí, con María y Lucas. Uno de ellos un traidor». La palabra se deslizó como un cuchillo afilado entre los corredores de su mente. «El pasado no se queda enterrado. Tienes que». La comunicación se cortó abruptamente, y un silencio ensordecedor se apoderó de la habitación. Clara quedó con el teléfono aún en su mano, parpadeando en el rostro con una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Qué dijo?». «¿Qué sabes, Clara?». Lucas preguntó, su voz temblando. La sombra se acercó un poco más, la tensión palpable. «Él dijo que hay secretos que uno de nosotros no es quien dice ser». Clara tropezó en sus palabras, el peso de la revelación aplastándole los pulmones. «¿Por qué no me dijiste que habías hablado con él?». La ira estalló en María, pero por un instante, sin darse cuenta, esa ira desvió la atención de su propio miedo. «No era mi culpa. Él está muerto». Clara gritó, la frustración ahogando a todos. «Esto no está bien. No puede serlo». La sombra sonrió, observando el espectáculo. «Y están a punto de perder más de lo que imaginen. Es solo cuestión de tiempo y de valor». En la confusión, Clara tuvo una revelación. Tenía que confrontar sus propios secretos, no a Miguel, no a la sombra, sino a sí misma. Los murmullos retumbaron en el aire. El tiempo se replegaba como una serpiente, y cada segundo era un compromiso. La sombra parecía palpitar de alegría ante la desesperación de los tres. «¿Qué haremos ahora?», murmuró Lucas, abrumado por la presión que aumentaba, como si el aire que los rodeaba se volviera más pesado. «Necesitamos hablar», Clara finalmente respondió, cerrando los ojos con determinación mientras la sombra se cernía sobre ellos. «Es hora de enfrentarnos a la verdad». La atmósfera se incendió con una tensión electrizante, y los tres empezaron a hablar. Pero al mismo tiempo, un nuevo sonido interrumpió su conversación, el zumbido de otro teléfono, esta vez de María, que vibraba en sus pantalones. Sus ojos se encontraron.
¿Una llamada? Clara preguntó, sintiendo que una avalancha de secretos estaba a punto de desbordarse. Lo tengo, María respondió, su voz bruscamente temblorosa. Pero esto no puede ser, quien sea no es así. La sombra sonrió, sintiendo que el desastre estaba a un paso de completarse. Ahora sí que empieza el verdadero juego. Podrán seguir el rastro de las mentiras, o caerán sin esperanza en el abismo. Un nuevo misterio se avecinaba, ensudando el aire con preguntas cada vez más inquietantes. En sus manos estaba la posibilidad de desvelar la verdad, pero ¿a qué precios estaban listos para enfrentar lo que ocultaban? Mientras tanto, la voz al otro lado de la línea continuaría resonando en sus mentes, un recordatorio de lo que podría ser y de lo que ya no podía ser ignorado. El frío penetrante del monasterio se convirtió en un manto que envolvía a los jóvenes. Lucas, Clara y María se miraron, envueltos en una atmósfera electrizante. La sombra, ahora más densa, parecía reírse de su confusión, disfrutando cada segundo de su tormento. Es hora de hablar, dijo Clara, su voz temblorosa pero firme. Miguel tiene razón. Ya no podemos quedarnos callados. Todos hemos cargado algún secreto, algo que nos puede liberar o condenar. El silencio se hizo pesado entre ellos. Lucas sintió el nudo en su garganta apretarse. Miró a sus amigos, buscando la fortaleza para continuar. Lo que pasó con Miguel me ha perseguido. Siento que podría haber hecho más, que debía haber estado ahí para él. Su voz quebró, y una lágrima resbaló por su mejilla. Yo también tengo algo que confesar, agregó María. La última vez que hablamos de Miguel, le prometí que lo apoyaría. Pero cuando más me necesitó, no fui a buscarlo. Me detuve por miedo y lo dejé solo. Un sollozo escapó de sus labios, dejando ver su dolor. Eso no fue suficiente, dijo la sombra, como una serpiente acechando. Aquí, cada palabra cuenta. ¿Quién más? ¿Quién más ha fallado? Clara, tratando de mantenerse fuerte, insinuó un secreto propio que había estado guardando. Cuando estaba con Miguel en sus últimos días, me sentí incapaz de decirle lo que realmente pensaba. No era solo un amigo perdido, era un hermano para mí. Me atormenta haber callado mis verdaderos sentimientos. La sombra se acercó, susurrando, ¿te das cuenta? Cada sombra que cargan se vuelve más densa. Ustedes son los arquitectos de su propia oscuridad. Mientras el aire se espesaba con la tensión, Lucas sintió una chispa de valentía. Está bien, el último secreto es mío. Las palabras le costaron, pero sabía que era el momento. No fui solo un espectador. Hay algo que no conté. En mi corazón, había algo más porque sentía celos de Miguel y de su cercanía con Clara. La verdad es que estaba resentido, y no era capaz de darme cuenta de cuánto lo necesitábamos. La vibración del teléfono de María interrumpió el instante. Los corazones se detuvieron. ¿Quién es?, preguntaron al unísono, el miedo se apoderó de ellos. María lo miró, sintiendo el caos en su pecho. Es un número desconocido. La sombra se inclinó, sus ojos destellando triunfo. Contesta. Tal vez la revelación que temen está a un toque de distancia. Ella dudó, pero al final, presionó el botón de aceptar. Una voz grave resonó del otro lado, y para su horror, era un eco de Miguel. Estoy aquí, Clara, y hay más en juego de lo que imaginan. Uno de ustedes esconde la verdad. El aire se volvió irrespirable. Clara, aferrándose a la esperanza y al horror a la vez, cuestionó, ¿qué quieres decir con eso? Lo sabréis pronto, solo hay que mirar más allá del miedo. La elección está en sus manos. Sean valientes y enfrentan lo que son, o verán cómo todo se desmorona. La llamada se cortó de repente. El silencio se convirtió en murmullo en sus corazones. Esto no puede estar pasando, murmuró Lucas, su voz perdida en la ansiedad. ¿Qué hacemos ahora? María exhaló con un suspiro temeroso. Tal vez la clave para liberarnos esté en lo que hemos escondido. Si todos hemos fallado, quizás deberíamos enfrentar las consecuencias juntos. Es el único camino a seguir. Finalmente, tomados de las manos, formaron un círculo. Haremos un pacto, dijo Clara, sus ojos brillando con determinación. Seremos honestos. Todo lo que hemos guardado lo compartiremos. Esa es nuestra única forma de romper el ciclo.
La sombra observó expectante, con un destello de diversión cargada de malicia. Veremos si realmente son capaces de enfrentar lo que hay en sus corazones. Este será el primer paso hacia la fe o la condenación. Al desnudarse emocionalmente, cada uno reveló verdades dolorosas, lágrimas y temores, formando un tejido de sinceridad. A medida que hablaban, el aire se sentía menos rúnico, como si ese mismo acto de compartir liberara parte de la presión que las sombras habían ejercido. El silencio, acompañado de cada confesión, se iluminó levemente al final de sus historias. En los ojos de la sombra, notaron sorpresa, como si la valentía les hubiera otorgado un poder que no pensaban poseer. Yo estoy preparado para terminar con este ciclo, dijo Lucas, su voz clara y decidida. No permitiré que nuestros secretos destruyan lo que tenemos. Vamos a enfrentar cualquier sombra que se interponga y nunca retrocederemos. La hecho de su determinación resonó en el monasterio, y en ese instante, las paredes temblaron. ¿Estáis listos para abrir la puerta?, preguntó la sombra, divertidamente asombrada. El sacrificio no siempre es lo que piensan sin dudarlo. Lucas extendió su mano hacia la puerta, apretándola de Clara y María. Estamos listos, e iremos juntos, sin importar lo que venga. Creemos en nosotros, y eso es más fuerte que cualquier sombra. La puerta se abrió con un estruendo, revelando luz y sombras entrelazadas. Con un profundo aliento, cruzaron el umbral, cada latido de sus corazones resonando como un acto de fe. La sombra detrás empezó a disiparse, victorias y derrotas en equilibrio. Por fin, se encontraron en un lugar lleno de esperanza, con toda la oscuridad detrás, dejando a la sombra en el antiguo monasterio, de donde nunca volvería a salir. La vida de cada uno se había transformado, y la amistad no solo se había restaurado, sino que emergía en una nueva luz. Sabían que lo que habían enfrentado nunca podría ser borrado, pero juntos estaban listos para escribir una historia diferente. Un nuevo capítulo había comenzado, con corazones más fuertes, y la luz que habían encontrado en sus sombras, comenzaba a brillar con todo su esplendor. Ahora, es tu momento. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte todas las historias exclusivas que vienen en camino. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llenarte de buena energía. No olvides dejar tus reacciones y teorías en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Y por favor, comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.